Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos aquí con ustedes para nuestra segunda reflexión que dejamos pendiente el día anterior. Estamos todavía sobre Isaías capítulo 40, pero ahora quiero leerles del versículo 6 al 11. Y dice la palabra del Señor así: Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Esta es la palabra que continúa después de esa reflexión que tuvimos en la primera parte. La primera parte hablábamos de los 5 pasos que se tienen que dar cuando ustedes y yo abrimos la Biblia. Primero la información, ¿lo recuerdan? Después la meditación, enseguida pedir la iluminación del Espíritu Santo y luego ir a la acción, que es lo que Dios quiere que como iglesia hagamos. Y luego, después de este proceso, entonces viene la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, esta segunda parte de Isaías capítulo 40, versículos 6 al 11, habla acerca de el gozo y la alegría que ha producido al pueblo de Dios la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes escucharon bien esta segunda parte, habla de un gozo inusitado. Súbete sobre un monte anunciadora de Sión. Dile a todas las ciudades de Judá, es decir, el reino. Nosotros diríamos ahora, dile a Torreón, dile a Coahuila, dile a México, dile al continente americano, dile a Europa, dile a Asia, dile a Oceanía, dile al norte, al sur, al oriente, al poniente, que el Señor ha venido y ha venido con poder. De manera que los reinos de este mundo van a venir siendo el estrado de los pies de nuestro Señor. Ahora esta segunda parte es una parte de alegría. La primera parte es una parte de mucha reflexión por lo que está sucediendo. Pero nosotros, después de haber visto ese proceso al cual nos lleva el estudio de las Sagradas Escrituras, entonces venimos al grande descubrimiento de que el Señor te está diciendo a ti y a mí en este tiempo, cuando la gente está tan llena de miedo, tan temerosa, tan llena de pánico. El pánico es terrible. Los comestibles están escaseando porque la gente va a los supermercados a vaciar los anaqueles de la comida, de la fruta, de los enlatados, de los embutidos, de cuánta cosa pueden ir. Ahí van a gastar su fortuna en acumular los víveres. Ahora, no estoy diciendo que no seamos precavidos. Tenemos que tomar nuestras previsiones de un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir. Pero nosotros somos los que tenemos la esperanza. Y nosotros somos los que tenemos el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Y en ella encontramos que hay esperanza para este mundo. Que ciertamente hay juicios que vienen sobre este mundo por su infidelidad, por su maldad. En realidad no tenemos por qué ni siquiera asustarnos por los juicios que están viniendo sobre este mundo. Hemos visto con tanta tranquilidad que, que hay narcotráfico, que hay muertes todos los días,
que hay abortos todos los días, que hay feminicidios todos los días, que hay secuestros, que hay sobornos, que hay corrupción, que hay infidelidad, que hay idolatría, y todo esto ya lo vemos tan normal. Es tan normal, es tan normal ver a parejas del mismo sexo casarse, es tan normal todo esto que, que decimos, pues yo creo que así tiene que ser. Y entonces vienen los juicios de Dios sobre este mundo. Los juicios de Dios vienen sobre este mundo. Noten ustedes que yo no estoy hablando de castigos, sino de juicios. Los juicios de Dios. Nosotros no podemos discutirle a Dios los juicios porque Él está viendo la maldad y la perversión y el grado de perversión al cual ha llegado el hombre moderno. Hace tiempo yo leí un libro de un escritor español donde parafraseaba el Salmo 8, allí donde dice que habiendo hecho al hombre semejante a Dios, si ahora se había convertido, habiéndolo hecho un poco menor que los ángeles, dice el Salmo 8, se ha convertido el hombre en un poco mayor que las bestias. Nosotros en los últimos 20, 25 años no habíamos visto tanta maldad y tanta perversión, tanto asesinato y la forma como inclusive se está matando a la gente, descuartizándola, encostalándola, poniéndola en bolsas que nosotros usamos para tirar la basura. De pronto te encuentras una bolsa negra de esas de la basura en la calle y resulta que está llena de restos humanos. No habíamos visto esto en los últimos 25 años. El mundo está mal y tienen que venir juicios sobre la tierra. Pero volviendo al punto, estos últimos versículos del 6 al 11 hablan de una alegría inusitada. Súbete sobre un monte, anunciadora de Sión. Dígale a todas las ciudades que el Señor nuestro Dios ha venido con gran poder. Cuando dice aquí, súbete sobre un monte, anunciadora, lo que está diciendo la palabra de Dios es, tú iglesia, tú pueblo de Dios, tú cristiano, entonces levántate. Y este es el mejor tiempo para la iglesia. La iglesia crece en los tiempos cuando el mundo pasa por crisis. Hace algunos años me tocó visitar un país que tuvo un gobierno totalitario por muchos años. Y cuando le preguntábamos al obispo de la iglesia de ese país cómo es que la iglesia estaba creciendo tanto si tenían un dictador como jefe de Estado, ¿cómo era posible? ¿Cuál es la fórmula para que nuestras iglesias crezcan en nuestros distintos países de América Latina? Y él decía, bueno, lo que necesitan es un dictador como el que nosotros tenemos aquí en este país, porque en medio de la persecución la iglesia sigue creciendo. Se nos ha prohibido predicar en la calle, se nos ha prohibido predicar en los teatros, se nos ha prohibido predicar en los campos deportivos, en los estadios, en las plazas de toros. Todo esto está cerrado para nosotros. Le preguntamos al dictador que entonces dónde podíamos ejercer nuestra fe, y él nos dijo, pues en su casa y en su iglesia, en su templo. Nada más esos dos lugares. Oiga, señor presidente, y entonces en nuestra casa podemos reunir a los amigos, a los vecinos. En su casa ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. En la calle no, ni en los lugares públicos. Y entonces se comenzaron a reunir todos los días en el templo y por las casas, y la iglesia comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Todavía hoy en ese tiempo, esa iglesia en ese país sigue creciendo. Y entonces recordé aquel versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo, y el Señor iba añadiendo a su iglesia todos los que iban siendo salvados. Esa es la fórmula del crecimiento. Aprovechemos esta crisis para la reflexión, para la meditación, para la acción, y Dios traerá a nuestras iglesias y a nuestras vidas y a nuestras familias tiempos mejores. Que Dios nos bendiga, que tengamos paz, que podamos tener la capacidad de asimilar lo que está pasando y sea motivo para predicar
el evangelio de salvación en Jesucristo. Fíjense que la palabra salvación, y con esto termino, la palabra salvación en el Antiguo Testamento equivale también a sanidad. Hay un salmo que dice, Jehová es mi luz y mi salud. Ahora en la nueva traducción dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién te veré? Pero en el Antiguo Testamento la palabra salvación equivale a salud. El Señor nuestro Dios es nuestra salvación y es nuestra salud, es nuestra sanidad. La salvación incluye la sanidad. Que Dios traiga la sanidad a este mundo tan atribulado y que los juicios de Dios se sigan cumpliendo, porque estamos en los tiempos últimos, cuando Jesús vendrá por su iglesia. Un abrazo y que Dios me los bendiga.